Buenos días a todos a este seminario. Voy a hacer una pequeña presentación de Joaquín Fargas. Bueno, Joaquín es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y un gran divulgador de lo que es la ciencia, combinando ciencia, arte y tecnología. Es el fundador del Centro Científico Tecnológico Interactivo del Bajo San Isidro, que es un centro para la enseñanza de niños y adultos en temas de física, química, medio ambiente, robótica, informática, y la enseñanza es por medio iterativo y creativo. Es el creador del proyecto Biosfera, está expuesto en el Center of Digital Art de Los Ángeles, California, y en el Museo Contemporáneo de Mar del Plata, fundador del Laboratorio Latinoamericano de Bioarte de la Universidad Abierta Interamericana, y es su director artístico hasta hoy. Y hoy Joaquín nos va a hablar de futuros especulativos, una presentación en arte, ciencia y naturaleza. Joaquín, muchas Bueno, gracias por... gracias. Ahora me voy a poner acá, donde está más o menos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Me voy a poner acá, pero después creo que voy a mirar para la cámara que está allá. Así que disculpen que les dé la espalda. Pero bueno, un poco la idea es de por qué lo de futuros especulativos, ¿no? O sea, futuros especulativos surge como una... yo me presento más o menos en octubre del año pasado, a una convocatoria de una institución que se llama Softworks Art, y me convoca justamente para este tema relacionado con el futuro. Entonces, la especulación del futuro. Y antes de entrar en esos terrenos más ya de especulación del futuro, yo voy a hacer un poco un recorrido de lo que es el arte, la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, la muestra se llama Futuros, o sea, la presentación Futuros Especulativos, simbiosis entre el arte, la ciencia y la tecnología. ¿Y por qué le pongo simbiosis? Al principio, cuando empecé a trabajar en toda esta relación del arte, la ciencia y la tecnología, los nombres que yo les ponía en las presentaciones tenían que ver con el encuentro del arte, la ciencia y la tecnología, la convergencia del arte, la ciencia y la tecnología. Venía de toda esa teoría de Snow, que venían las ciencias separándose y después que convergían. Y al final dije, en realidad, si yo le pongo convergencia, si le pongo encuentro, quiere decir que en algún momento hubo un desencuentro, ¿no? Entonces dije, ¿realmente hay un desencuentro? ¿Fue meramente, digamos, enunciativo, producto del enciclopedismo que necesita de alguna forma poner en compartimentos estancos el conocimiento, cuando en realidad nosotros somos un todo? Entonces, de ahí es que ya el nombre cambia a simbiosis entre el arte, la ciencia y la tecnología, que es esa necesidad de subsistir gracias a toda la interrelación que hay en todas estas disciplinas. Y bueno, concretamente yo voy a trabajar un poco el tema del arte y pensar cómo viene esa relación del arte con digamos, el tiempo. Vamos a ver si puedo acá cambiar, si no directamente voy a ir cambiando acá. A ver si... Bueno, como estamos en un lugar de tecnología, la tecnología siempre va a fallar, ¿no? Pero bueno, así que vamos a hacer un intento por pasar acá las diapositivas que han quedado totalmente trabadas, así que bueno, no sé por qué. A ver, ¿dónde está el asistente que nos pueda... Ahí está, ahí bueno, ahí logramos que algunas empiecen a pasar. Y yo les voy a mostrar un poco, acá por ejemplo, todo tiene que ver mucho también con el tema del medio ambiente. Recién me hacían una entrevista y me preguntan por qué esa relación con el tema ambiental. Yo digo, bueno, la relación con el tema ambiental es que justamente como nombraban recién, yo había empezado a trabajar todo el tema de la divulgación de la ciencia. Y en la divulgación de la ciencia el tema ambiental es fundamental también. Y después empecé a entender que el arte era un canal para poder transmitir un mensaje de concientización tan poderoso como
la divulgación tradicional de la ciencia y la tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, por ejemplo, ¿cuántos artículos nos llegan hoy relacionados con cambio climático, por ejemplo? Si nosotros hacemos digamos, un paneo de los artículos que hay en el mundo hoy sobre cambio climático, hoy, este mismo día, vamos a encontrar una cantidad importante. Y muchísimos de ellos nos llegan a nosotros. La pregunta es, ¿cuántos de esos artículos nosotros ya leemos hoy? ¿Los leemos realmente? ¿O ya esa cuestión climática se nos ha hecho como algo automático que ya no le damos importancia? O le damos importancia, pero es como que ya no queremos saber más de ella. Entonces, el arte, yo creo que nos propone esa cuestión mucho más de impacto a las emociones. O sea, nos llega a las emociones. O sea, nosotros vemos algo que tiene que ver artístico, algo raro, diferente, y de alguna forma eso termina impactando nuestros sentidos y nos llega al corazón. Y por ahí el corazón es el camino que después nos puede llevar a la razón. Eso es por la cuestión por la que considero que el arte tiene esa posibilidad tan importante y utilizar el canal del arte para transmitir esas cuestiones de concientización es importante. Acá, bueno, esta es una instalación que yo hice en un viaje a la Antártida en la base Esperanza, la base argentina Esperanza, y es el glaciar Buenos Aires. Ahí hay tres molinos que están, digamos, enfriando el glaciar. Entonces la pregunta ¿es posible enfriar el glaciar con unos molinos y protegerlo y evitar su derretimiento? La idea es que estas cuestiones que son utópicas, porque forman parte de un proyecto que se llama Proyecto Utopía, es plantearnos estas ideas que en apariencia nos parecen una locura, ¿no? Esos tres molinos se llaman Don Quijote contra el cambio climático. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué Don Quijote? Don Quijote que luchó en esa región de la Mancha contra esos molinos, en esa tarea imposible, pensando que eran, ¿no?, unos seres alienígenas que venían a invadir el lugar, representa la capacidad que tenemos los seres humanos de encarar empresas que en apariencia nos superan, pero que de alguna forma estamos dispuestos a intentar. Entonces, no sabemos qué puede pasar, porque también en esas dos campañas antárticas donde fui con proyectos artísticos, siempre trato de demostrar, aunque sea una mínima verosimilitud científica, la prueba del concepto. Esos tres molinos estaban conectados en unas celdas Peltier, que una cara se enfriaba y directamente condensaba el agua de la atmósfera y la transformaba en hielo. Entonces la pregunta es, ¿podremos esto llevarlo a una escala planetaria? ¿Podrá la geoingeniería en el futuro resolver algunas problemáticas ambientales? Son solo especulaciones y preguntas. Entonces, acá hay otro proyecto antártico. Ese robot que está ahí se llama Glaciator y lo que hace ese robot va compactando la nieve tratando de ayudar en el proceso de glaciación. Un proceso que tarda miles, cientos, millones de años, no sabemos, en producirse. La pregunta es, ¿podrá la tecnología revertir ese proceso? ¿Podremos nosotros pensar en algún tipo de dispositivo que proteja los glaciares? Estos se llaman glaciators por esa combinación, ¿no?, de gladiadores que defienden los glaciares. Son, sabemos, una tarea imposible prácticamente, pero siempre viene alguna prueba de esa posibilidad. Y la prueba vino cuando leo un artículo que dice que estaban investigando para volver a la vida algunos mamuts. O sea, encontraron un mamut congelado en Siberia hace unos 10, 15 años más o menos. No está el ADN completo, pero piensan que tipo Jurassic Park podrían volverlo a la vida. Entonces, si realmente vuelve a la vida eso, una de las cuestiones que decían que podía ser interesante es que podrían repoblar con mamuts la región de Siberia y de esa forma
los mamuts que van pisando la nieve y transformándola en hielo de alguna forma, ayudarían a cuidar y proteger o mejorar los glaciares. Entonces, bueno, tal vez los robots estos en algún momento puedan hacerlo. En otra instancia también cubrí una zona, sobre todo una zona donde se había retraído bastante glaciar en Antártida, estaba la roca gris. Esa roca gris que obviamente absorbe mucho más la radiación solar que el reflejo que puede producir la nieve o el hielo. La cubrí con una tela reflejante y medí la temperatura en un lugar con la tela y sin la tela. Y había una notable diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿podremos cubrir grandes regiones del planeta para controlar el sol que viene de afuera para regular la temperatura? Bueno, son preguntas que no me corresponde a mí contestarlas o sí, por lo menos pensarlas, ¿no? Bueno, acá hay otro robot también que trabaja en contraposición prácticamente de los robots que estuvieron en Antártida. En la Antártida es el mayor reservorio de agua dulce del mundo y en contraposición este robot estuvo en el lugar más seco del mundo determinado por la NASA. Hay una localidad en el desierto de Atacama que se llama María Elena, que es el lugar más seco del mundo. Entonces, este robot se llama Rabdomante. Rabdomante es ese personaje que va con la varita, ¿no? Con la horqueta ahí, tratando de buscar un reservorio de agua y, digamos, captar las radiaciones que emiten ese reservorio. O sea que no sabemos cuánto hay de ciencia en ello, pero la realidad es que ese personaje ha existido por siglos. Entonces el Rabdomante, ¿qué hace? Vuelve a trabajar también con unas celdas Peltier y ha logrado condensar agua de la atmósfera en el lugar más seco del mundo. Es como un insecto porque se mueve como tal. Vamos a ver si se ve el video o no. A ver acá. Ahí está. Un pequeño video del robot. Y la idea es que también pensemos, ese robot tiene paneles solares. Los paneles solares captan la radiación del sol. Esa radiación se transforma en el panel en electricidad. Esa electricidad va a las celdas Peltier. Las celdas Peltier condensan el agua y podrían devolver el agua. La pregunta es, ¿podríamos a través de este artilugio tecnológico reconvertir el proceso del sol? ¿El sol que evapora el agua del desierto lo podrá devolver? Entonces, uno no sabe cuál puede ser la influencia en los científicos, pero lo interesante es que en un momento, voy a quedarme con esta imagen, porque si no me va, ahí está. Lo importante es que cuando en la zona de Atacama yo hago esto, se entera una señora que estaba trabajando con una técnica ancestral que es capturar el agua de la atmósfera a través de lo que se llaman atrapanieblas. Esos atrapanieblas en la montaña. Y la señora me contactó, tuve una entrevista con ella y me preguntó si esta tecnología no podría llegar a mejorar la tecnología que estaba tratando de aplicar ella en forma ancestral. Entonces, bueno, de los científicos no tuve ninguna pregunta, pero de la señora sí, que es una científica ancestral, ¿no? Entonces, es interesante cómo va ese juego, ¿no? A través del arte, algo puede llegar a convertirse inclusive en concientizador, o por lo menos proponer alguna idea. Ahí está el ciclo, más o menos, cómo sería ese ciclo virtuoso luego que podría llegar a producirse. Bueno, acá voy a saltar a otro proyecto que tiene que ver con un poco inteligencia artificial y todo, ahora que estamos todos preocupados, ¿no? O sea, recién hace unos minutos estaba viendo una escritora en Instagram diciendo que nunca iba a ser reemplazado, que el chat no iba a escribir por ella, que ella
ama la pluma y que esto y que el otro. Entonces, claro, todo el mundo ya está preocupado, siente amenazado su lugar, ¿no? Entonces, claro, queremos denostar esa inteligencia artificial que aparece ahí, en vez de sumarnos a ella, como debemos hacer con todo, ¿no? O sea, no sé, ¿cuánto nos sirve a nosotros quejarnos de la inteligencia artificial? De que no va a ser como nosotros. Era un speech larguísimo, que no lo llegué a terminar porque tenía que seguir, pero me pareció como muy interesante. Entonces, bueno, yo les cuento, Robotica eh, es es una robot nana que aprende a cuidar bebés humanos. O sea, el primer blog de Robotica fue del año 2009, en donde yo digo, ¿podremos delegar el cuidado de los niños en un robot, en una inteligencia artificial? Entonces, pero va mucho más allá del concepto. Cuando tardó 10 años más o menos este proyecto en encontrar el lugar y fue pedido por Ars Electrónica, un lugar de arte y tecnología de Austria, que es un poco el pionero, es la meca del arte tecnológico en el mundo, y lo empezamos a desarrollar, pero lo presentamos en el Centro Cultural San Martín una semana antes de viajar. Dijimos, bueno, necesito hacer la performance en el Centro Cultural San Martín, vamos a venir con los bebés y vamos a hacer la performance. El director dijo, está todo bien, qué sé yo, hasta que una semana antes dijo, no, no lo podemos hacer, porque no nos permiten hacer una performance con bebés en un lugar público. Entonces, bueno, decido hacerlo en mi estudio, pero bueno, en esos momentos yo estaba trabajando en la Universidad Maimónides y tengo una reunión con 3 personas del equipo, mi directora, todo, que yo, estábamos sentados ahí las 3 madres. Entonces me dicen, ¿quién te va a prestar los bebés? Esa es la pregunta. Entonces yo le digo, mira, no sé, yo venía acá a la universidad, justo iba a cruzar la calle, se pone el semáforo en naranja y una señora con un cochecito, con otro niño agarrado de la mano, se tira a cruzar. Entonces yo digo, si la señora con el cochecito cruza, yo puedo cruzar también. Me pongo parapetado en el cochecito porque dije, el cochecito me va a proteger de cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, bueno, cruzo la calle y yo digo, esa señora me va a prestar el bebé seguro. No va a tener problemas. Bueno, la realidad es que hicimos la performance con la bebé, esta Sofía, y produjo mucho impacto. Pero lo más importante es que, bueno, iba a ir a Ars Electrónica, también en Ars Electrónica dije, tenemos que hacer un open call to human babies para conseguir los bebés para hacer la performance. Entonces, también Ars Electrónica dije, no pueden exhibir los bebés, no pueden estar ahí en público. Ponemos a Robotica ahí, lo primero que aparece una mujer con el bebé y lo quiere poner. Y yo la detengo ahí y le digo, no, porque no está preparada, ya no la habíamos preparado para que pudiera sostener el bebé. Así que tuvimos que parar a la señora que venía ya con el bebé, y tengo la foto con el bebé en brazos así, la señora dispuesta a ponerlo. O sea que hay quien está, digamos, pensando en la tecnología, pero en el futuro y en ver cómo nos puede llegar a resolver algunos problemas. Pero vamos a problemas más de base de robótica, que esto que parece una pavada, pero que, digamos, tiene esa provocación, tiene que ver con cómo nos imaginamos nosotros el futuro. Primero, son 2 preguntas que hace Robotica, ¿no? ¿Estamos en condiciones los seres humanos de garantizar la supervivencia de nuestra especie? Es una pregunta, ¿no?, bastante profunda, que yo la abono con 2 presentaciones, con 2 slides que presento en esos momentos. Uno era, eso fue agosto del 2019, estaban los incendios en el Amazonas. Entonces pongo una foto de el Amazonas en llamas como una pregunta de tipo ambiental. Y la segunda era el dictador de Corea del Norte presentando un misil hipersónico, diciendo que con ese misil ya podía llegar con ojivas nucleares a cualquier parte del mundo, y que estaba dispuesto a defenderse de cualquier agresión. Entonces la pregunta es, ¿estamos en condiciones nosotros de garantizar nuestro futuro? ¿O deberíamos delegar el futuro en una inteligencia artificial? Entonces también viene otra pregunta o una aseveración. ¿Y qué pasaría si esa inteligencia artificial decide actuar en contra de las leyes de Asimov, de la robótica? Es otra pregunta. Bueno, queda planteado ahí. La realidad es que
no sabemos, todos me hablan de la ética de los robots y todo. Entonces yo digo, ¿cuál es la ética del robot? Es la ética que le transmitimos nosotros, de alguna forma. Que en un momento determinado tenemos una ética cuando nos reunimos. Si yo decido, por ejemplo, programar un auto autónomo, algo que ya es bastante conocido, y decimos, en esta ruta va a ir a 60 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad va a ir el auto autónomo? A 60 kilómetros por hora. Todos los que programamos el robot y nos fuimos, ¿a qué velocidad vamos a ir en esa ruta? Chan, ¿no vamos a encontrar alguna justificación para superar esa velocidad? No sé, cumple 100 años mi madre y yo tengo que llegar y no puedo fallarle porque te puede pasar algo. O sea, siempre vamos a encontrar somos en última instancia multiéticos, cuando en realidad la inteligencia artificial es de una sola ética, ¿o no? No sé, yo no soy psicólogo, nada, solo planteo las cosas y que alguien me pueda contestar sería bárbaro. Bueno, el asunto es que robótica está expuesta hoy, bueno, esa es una muestra, ahí está en Ars Electrónica, pero bueno, el asunto es que robótica está expuesta hoy en la Universidad Tecnológica en Buenos Aires, en la sede de Villa Lugano. Está en una muestra hasta mañana, y es interesante cómo, digamos, produce ese tema, ¿no?, importante de shock, prácticamente. Bueno, voy a ver cómo puedo ir a algunas cosas anteriores acá, o voy a ir, bueno, voy a pasar antes de hablar un poco más del futuro, a este proyecto que tiene que ver con volver un poco a la naturaleza. Hace más o menos 3 años, justo antes de la pandemia, de Puerto Rico a mí me piden hacer algo relacionado con el tema ambiental, pero relacionado sobre todo con el tema de huracanes. Habían tenido el huracán María en el 2018 que había devastado, digamos, la isla. Querían hacer algo. Cuando yo empiezo a trabajar en ello, me dicen, cambiamos la idea porque tuvimos 20 terremotos en un mes, en enero del 2020. Entonces, dice, la gente está viviendo en tiendas, chapoteando en el barro. Y yo dije, ¿no será el momento de pensar en conectarnos un poco más con la naturaleza? En vez de tratar de hacer unos edificios tremendos que después, cuando viene un terremoto, no resisten, algo más flexible, nosotros mismos conectarnos con la naturaleza. Y es ahí donde yo empiezo a trabajar más performáticamente, trabajo con mi cuerpo y empiezo a conectarme más con la naturaleza, y hacemos esa performance en donde, digamos, estoy más conectado con la naturaleza ahí. Y armamos toda una historia que tiene que ver con la historia del universo, ¿no? Empezamos a contar esa historia desde el Big Bang hasta nuestra época, en una forma mucho más performática, y que tiene que ver con conectarnos realmente con el espacio, con la Tierra, con nuestros sentidos. Entonces, empiezo a trabajar ahí con todo un equipo de alguien que hacía videomapping, otro que hacía programación, o sea, desarrollamos una aplicación donde la gente podía escribir palabras relacionadas con la Pachamama, con el futuro, con el universo, y esas eran proyectadas en tiempo real. Y eso, bueno, fue lo que hicimos durante la pandemia. En momentos en que estábamos encerrados pudimos salir al mundo a través de Ars Electrónica y de Puerto Rico. Hacíamos un streaming a Puerto Rico, y Puerto Rico después repartía a 80 lugares del mundo todo lo que estábamos haciendo. Pero bueno, voy a ir un poco más rápido para... Bueno, ahí se vio, por ejemplo, en un momento el pulso cardíaco. Ese era mi pulso cardíaco que estaba proyectado sobre mi cuerpo. Bueno, después viene la historia un poco de la vida, acá todo, y ahí está. Entonces, bueno, la idea es esa, volver a conectarnos porque, por ejemplo, todo esto se presentó también en una muestra hace 2 semanas en
en San Isidro, ahí cerca de Buenos Aires, y trabajamos mucho con alumnos, vinieron 500 chicos más o menos de distintas escuelas, y la pregunta es, ¿qué es la naturaleza? Le preguntamos a los chicos. Entonces, siempre la pregunta era, como que la respuesta era, la naturaleza son los árboles, es lo que está fuera de nosotros. Y nos olvidamos que nosotros somos naturaleza, ¿no? Que somos parte de ella. Y pensamos la naturaleza como algo externo, algo inclusive salvaje, algo contra lo cual tenemos que luchar y lamentablemente destruir en muchos casos, ¿no? Nos olvidamos que somos naturaleza pura. Y bueno, algunos tenían una respuesta que era más emocionante, porque una nena cuando le dije, bueno, ¿qué es la naturaleza? Y dijo, la naturaleza es vida. Y ahí resumió todo. O sea, me dio una lección, digamos, y me dio palabras como para poder transmitir eso. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? O sea, estamos admirados, por ejemplo, de que Elon Musk desarrolló ese robot Optimus, ¿no? Es bárbaro, pero es más torpe que un chico de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, ¿no seremos nosotros unos robots, digamos, más sofisticados, creados por alguna inteligencia que tiene más capacidad que nosotros y que también tiene el temor de hacer alguien que lo pueda llegar a superar, como nosotros estamos haciendo ahora con la inteligencia artificial y no queremos que nos supere? Y así hay toda una sucesión de inteligencias que van en una escala superior hasta que lleguen a comprender y tener la comprensión total, porque nosotros no entendemos nada. O sea, no podemos dar respuesta. Estamos en el mundo de la ciencia, el mundo de la ciencia da respuestas concretas a cosas que podemos apreciar. Las cosas que no podemos apreciar se nos complica un poco, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba probabilidad, me parecía raro eso de que yo tirara la moneda y me decían, si yo tiro la moneda, la probabilidad de que caiga cara o seca, ¿cuánto es? 50 o 50. Si tiro 4 seguidas, bueno, obviamente es 50 por 50, va disminuyendo la probabilidad que salgan todas caras. Entonces dicen que hay un principio de independencia de los acontecimientos, es que si yo tiro una vez, es independiente del anterior y de que le sigue, porque no hubo anterior y que le sigue. Entonces, ahí hay algo raro que la ciencia no puede explicar. Y después termina la ciencia hablando de la teoría del caos, que está todo interrelacionado. ¿Y de qué forma está interrelacionado? Bueno, no lo sabemos, entonces es un caos y ahí lo dejamos y resolvemos más o menos algo que nosotros no podemos resolver. No sé qué viene después de esto, pero vamos a ver. Ah, bueno, acá viene. Hay un proyecto que se llama Proyecto Biosfera, que está en varios lugares. O sea, esta es una estación del subte en Buenos Aires, una estación del subte E, debajo del CCK, ahí en la estación La Lemes, una estación nueva, que se hizo toda una instalación ahí en donde esas esferas tienen ecosistemas ahí adentro. Unos ecosistemas que casi todos son acuáticos, como ecosistemas que podemos encontrar acá, como encontramos ayer cuando fuimos a recorrer los humedales del oeste en Paraná. Estuvimos ahí recogiendo ecosistemas para hacer un pequeño mundo que yo tengo acá. Esos mundos también tienen que ver con preguntas, hacernos preguntas. La pregunta es, si yo tengo acá, por ejemplo, estas plantas que están encerradas, esto está sellado, ¿alguna pregunta se hacen? ¿Cómo hacen las plantas para crecer ahí? ¿Cómo hacen las plantas para sobrevivir? La pregunta de la gente es, ¿de dónde sale el oxígeno? Entonces yo digo, yo podría ser un gigante que estoy mirando la Tierra de afuera, y las preguntas serían las mismas. Yo estaría mirando la Tierra de afuera y diría, ¿cómo hacen todos esos que están ahí adentro para sobrevivir? ¿De dónde sale el oxígeno? No tienen ningún caño que los conecte al espacio exterior. Entonces ahí entendemos que nosotros dependemos, en este caso, de las plantas. Las plantas necesitan la luz, con la luz hacen la fotosíntesis, toman los nutrientes de alrededor, los transforman en su propio alimento y en ese proceso toman el dióxido de carbono y devuelven oxígeno que necesitan el resto de los animales para que en ese proceso simbiótico todos los ciclos se vayan produciendo. O sea, esto en una escala infinitesimal es nuestro planeta.
También en este lugar se da el ciclo del agua. El agua se evapora, se vuelve a condensar en las paredes y retorna. Entonces, al mirarlo así, lo vemos frágil. De hecho, es muy frágil, es de vidrio muy delicado. Y eso representa la fragilidad de nuestro planeta, la fragilidad de nuestro ecosistema. Y también, ¿hay más recursos que los que hay acá adentro? No. No se puede crear nada ahí. Se arregla con lo que hay adentro. Es lo que nos pasa a nosotros en la Tierra. Nosotros salimos al espacio exterior y pensamos que no podemos impactar en ese espacio que a la escala humana se nos presenta como infinito. Pero resulta que somos unos cuantos ahora, ¿no? O sea, yo hice un proyecto en el 2008 que era un planiferio que tenía 7 gigapíxeles de resolución. Cada píxel era cada habitante del planeta en ese planiferio. Hoy ese planiferio va a llegar este año a 8 gigapíxeles, 1.000 millones más desde 2008 hasta ahora. Entonces, hablamos de sostenibilidad, de sustentabilidad, y nos olvidamos una pata de la superpoblación porque es un tema que no queremos tratar. Entonces la pregunta es, ¿no le corresponderá al arte ahora empezar a trabajar en ese tema y empezar a, en vez de hacer algo tan naif como esto, empezar a trabajar cosas un poco más profundas y pensar cómo podríamos nosotros salvarnos como civilización? No pensar en un corto plazo, pensar en el largo plazo, ¿no? Y especular un poco en ese futuro y ver cómo avanza eso, ¿no? Pero bueno, estas pequeñas esferas se entregaron a formadores de opinión. Inicialmente, cuando el proyecto arranca, se entregan a formadores de opinión, como por ejemplo este Oscar Arias, que era en su momento, cuando le entregamos la pequeña biosfera, era el presidente de Costa Rica. Es Premio Nobel de la Paz, ha desarrollado un proyecto que se llama Paz con la Naturaleza. Entonces él recibió una de esas pequeñas esferas, sobre todo por ser un formador de opinión, un tomador de decisión, alguien que, si bien el mundo está en manos de cada uno de nosotros, hay quienes tienen una mayor responsabilidad. Entonces, el que transmite, bueno, todos en algunos casos podemos tener más o menos responsabilidad. Entonces, pasa el tiempo, a ver, no, vamos a volver ahí, y hace unos 5 años tenía una muestra en Zaragoza y el curador de la muestra, que acá Lucía lo conoce, Daniel López de Rincón, el curador dice, ¿por qué no tenés esas esferitas en venta en tu sitio web? Y yo digo, ¿cómo voy a tener esas esferas en venta en el sitio web? No las puedo tener en venta. ¿Por qué no las puedes tener en venta? Porque representan el mundo. Entonces, bueno, ¿y cuál es el problema? Es que el mundo no está a la venta. ¿O podemos comprar el mundo? No podemos comprar. Entonces me dice, bueno, en vez de decirme, qué bien, tenés razón, la verdad que me encanta tu posición, me dijo, sos un egoísta. ¿Cómo que soy un egoísta? Sí, porque no le estás dando la posibilidad a la gente que pueda tener su pequeño mundo. Entonces dije, bueno, hay que resolverlo. ¿Cómo lo resolvimos? Con un programa de adopción. Así que todo el mundo puede aplicar, adoptar el mundo. Pero bueno, como todo programa de adopción, no es que viene, llena una planilla y se lleva al mundo. No, hay que trabajar un poco. Hay que decir por qué uno querría tener esa biosferita en su casa. ¿Qué acción para, digamos, difundir su programa educativo estaría dispuesto para hacer, ¿no? ¿Qué acción ambiental estaría, por mínima que sea, estaría dispuesta a hacer, ¿viste?, para poder aplicar a ello? Entonces tenemos una serie de instituciones que de alguna forma apadrinan esos mundos para que estén disponibles en adopción para los otros. Así que, bueno, después tenemos todo un programa educativo donde los chicos pueden realizar su propia biosfera. O sea, con el ecosistema, ahí ya no estamos trabajando con vidrio, estamos trabajando con materiales envases de plástico para que sean fáciles. Y ahí se convierte también en un proyecto científico, porque ellos ponen ahí, empieza todo el proyecto, digamos, toda esa observación científica donde pueden anotar, comparar lo que hace uno con el otro, cómo evoluciona. Y bueno, se ha desarrollado en todas partes. Bueno,
Yo me quedaría acá para seguir un poco con alguna reflexión sobre quiénes somos nosotros, ¿no? O cómo funcionamos. Y a mí me gusta siempre hacer una comparación con la tecnología. La tecnología que en muchos casos siempre termina eh, copiando la naturaleza, ¿no? Yo hago una cosa muy simple. Muchas veces le pregunto a la gente cómo funciona una heladera y cómo nos enfriamos nosotros. Nosotros nos enfriamos igual que una heladera, ¿no? Transpiramos, se evaporan, ese proceso de evaporación, cambio de estado, absorbe calor de nuestro cuerpo. Si tenemos viento, ese proceso se acelera, tenemos la sensación térmica, tenemos todo. Y la heladera hace lo mismo. Siempre escuchaban hablar del gas, el problema, la heladera perdió el gas, entonces no funciona bien, porque comprimimos ese gas y se evapora en un lugar. Entonces, la pregunta ahora es, a ver si puedo ir rápido y encontramos un poco. Vamos a ir a... esa es la imagen de China cuando estuve en Beijing, el smog abajo del edificio. Esas son imágenes que... ahí está la señora que le decía que quiso poner el bebé. Así. Y bueno, acá me voy a quedar ahí porque es interesante. ¿Escucharon hablar de los NFT? ¿Escucharon hablar del criptoarte? ¿Escucharon hablar del blockchain? ¿No? Me encanta, siempre alguien que tengo que... ¿Escuchaste hablar del Bitcoin? Bien, entonces bueno, vamos a tomar el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda, es una moneda virtual, digital, que a diferencia del papel moneda, se supone que es inviolable. Si yo tengo un billete de $1, $1 o lo que sea, alguien lo puede copiar. Esto no se puede copiar, por lo menos tardaríamos en descifrarlo siglos prácticamente de acuerdo a la encriptación que tiene. Y todo eso corre en un sistema que se llama blockchain. Entonces yo te pregunto, si vos tenías una computadora hace muchos años y la perdías, te preocupaba el valor de la computadora, pero también siempre decía alguien, perdí toda la información, no hice un backup y estábamos todos preocupados porque no teníamos esa información. Después vino la nube, pero la nube también tiene sus riesgos. Yo tenía un blog de robótica, del proyecto que fue en la nube, 3 años cargando información y un día desapareció. ¿Por qué? Porque tuvo una falla el sistema ese central donde estaba centralizado. Encima era gratuito, o sea que uno no podía hacer ningún reclamo. ¿No? Bueno, y desapareció. Entonces después aparece ahora el blockchain. ¿Qué es el blockchain? Toda la información repartida en distintas computadoras en el mundo, interconectadas, por eso lo de chain, están en cada computadora, en cada ese espacio yo tengo la información completa y está interrelacionada. Entonces, un Bitcoin corre en eso y me da la seguridad que no va a poder ser hackeado. Tendría que, no sé, el 51% de las computadoras que están alrededor del mundo las tendría que hackear yo para poder lograr cambiar algo o hackearlo realmente. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Estamos constituidos por qué? 37 trillones de células. Células más, células menos. Nadie me va a discutir si son 37,0000 cuánto, ¿no? En cada una de esas células tenemos la información completa. En el núcleo de la célula tenemos el ADN. Entonces, esas células, de alguna forma, son todos bloques que tienen la información. ¿Y cómo están interrelacionadas? Cuando le digo a un médico, le digo, mira, ¿cómo estarán relacionadas? Y me decían, por el sistema nervioso. Yo digo, ¿es suficiente el sistema nervioso para explicar la interrelación de las células? ¿O esas células están conectadas ya a un nivel subatómico y estamos entrando en una biología cuántica que nosotros desconocemos? Porque cada célula sabe lo que hace la otra. 37 trillones de células están al tanto de lo que hace una de la otra. Entonces, ¿no seremos nosotros un blockchain? ¿No seremos un criptocuerpo, un criptobody, digamos, en donde todas nuestras células están interrelacionadas? Es una pregunta, ¿no? O sea, nada más que eso. Pero bueno,
ahí viene todo este tema de los NFT, que tiene que ver también con nuestro cuerpo. Entonces, vamos a preguntarle a ella. No sabía lo que era un NFT. Yo te cuento qué es un NFT. El Bitcoin, cada uno es identificable. Lo mismo que un billete, un peso o un dólar. Cada uno está numerado. Ahora, ¿a vos qué te interesa? ¿El número que tiene el billete o el valor que representa? El valor que representa. Y si a vos te dan un Bitcoin con un número o un dólar con otro número, a vos lo que te interesa es que diga ahí $100 o $5 o 10 o lo que sea. Entonces son intercambiables, son fungibles, son intercambiables uno por otro. Ahora, con esa propiedad de que el blockchain vos podés tener archivos totalmente identificables, ahí podés trabajar en lo que son los tokens no fungibles. Por sus siglas en inglés, No Fungible Token es NFT. Entonces, ¿para qué sirve esto? Un archivo digital que es totalmente copiable ad infinitum, exactamente igual que el otro, en este caso puede ser identificable. Puede identificar el origen, puede identificar, por ejemplo, en el caso de una obra artística, puedo saber el origen, puedo saber la autoría, puedo saber la propiedad, porque eso se deposita en una billetera electrónica y el propietario lo tiene ahí hasta que decide cambiarla a otra billetera y pone el número de otra billetera y hace esa transacción. Y todo eso queda registrado. Encima tiene un contrato que se llama un contrato inteligente, un smart contract asociado. Si yo quiero vender una obra artística, o decir que cada vez que la obra cambia de mano, un porcentaje va al artista, hay muchísimas cosas que puedo hacer. Entonces, utilizando eso, yo trabajo en algunos proyectos que asocio lo que es el ADN, que nos hace únicos, con ese NFT que nos hace únicos, y planteo lo que sería por ahí un proyecto de, bueno, voy a ir más adelante, que tiene que ver con inmortalidad. Yo había trabajado hace unos años un proyecto de inmortalidad que tenía que ver con usar unas células que eran cancerígenas, unas células de ratón, que cada vez que una célula se replica, ¿qué es lo que pasa con nuestras células? La célula nueva es más vieja que la anterior. Ahí constantemente hay un marcador que nos hace ir envejeciendo. Cada célula va envejeciendo. Hay células cancerígenas que cada vez que se replican no envejecen y se llaman células inmortales. Con esas células inmortales hicimos un organismo ahí que está latiendo y que mientras tenga asistencia tecnológica va a latir por siempre. Por eso se convertía en inmortal. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ya vamos a la inmortalidad 3.0? ¿Por qué 3.0? Porque todo este blockchain corre sobre la web 3.0. Vieron que estaba la web, después la web 2.0, ahora aparece la 3.0, ya con toda esa descentralización. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo en un NFT mi código genético y lo preservo para el futuro? ¿Podrá alguien en el futuro, al estilo, vuelvo a decir, Jurassic Park, volvernos a la vida? ¿Dónde radica la memoria? ¿Tendremos en ese ADN la memoria de quiénes éramos o no? Entonces, bueno, ahí están todas estas preguntas. Yo me hago todo un estudio, bueno, tengo todos unos estudios, bueno, ese es mi ritmo cardíaco, y ahí tengo todo un estudio de ADN en donde yo tengo los números. No es el genoma, sino simplemente son los números que me permiten identificarme como persona única, ¿no? Si los números coinciden con algunos otros, si coincidieran todos, quiere decir que encontré un gemelo, ¿no? Y con eso se alimentó una inteligencia artificial de arte generativo para hacer algunas obras basadas en mi cuerpo, en mi ADN. Bueno, así sigue un poco todo esto. Yo me voy a quedar más o menos ahí y pensar un poco siempre en ese futuro, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seremos? ¿Y hacia dónde vamos, ¿no? Y en esa
En ese futuros especulativos que hice en esa residencia, y les voy a mostrar poco, yo me iba a quedar ahí, pero voy a mostrar poco más. Vamos a ir rápido y a ver si... Esto sí. Perdón, yo dije que ya me quedaba, pero no me puedo quedar, yo no puedo. Este, ¿Saben qué es esa es la imagen de un qubit? O sea, hasta ahora veníamos trabajando con la computación clásica, digamos, ¿no? Con el bit. ¿Vos sabés lo que es el bit? El bit es algo que es 0 o 1. ¿Viste? En computación tenés un 0 o un 1. Y son dos estados, es blanco o negro, energizado o no. Ahora, resulta que cuando vos entrás en la computación cuántica, ya deja la física clásica y empieza a aparecer la mecánica cuántica, en donde nada es exacto. O sea, ese qubit puede tener varios estados al mismo tiempo. Entonces, eso haría que la computación tuviera un proceso de aceleración tan grande que si se desarrolla esa computación cuántica, podríamos llegar a tener lo que se dice el Armagedón cuántico, que es que todo sería desencriptado. Eso que te decía del blockchain, que tardaría siglos en descifrarse, con la computación cuántica en microsegundos lo tendrías descifrado. Con lo cual todos los bancos, todo el sistema quedaría expuesto y no tendríamos control sobre ello. Por eso hablan del Armagedón cuántico, ¿no? Pero mi pregunta es, más allá, ¿qué pasaría si hoy estamos nosotros preocupados por esta inteligencia artificial y lográramos asociarla a la computación cuántica y esa inteligencia crecería a varios niveles en su estado de conciencia y llegaría a algo más cercano a Dios? ¿Qué pasaría? Bueno, siempre especulaciones, ¿no? En realidad, bueno, eso es más o menos lo que yo les quería presentar. En algunas cosas que hice de esos futuros especulativos, allá hice varias obras que tienen que ver con el futuro. Hay una inteligencia artificial que es una arqueóloga que encuentra unas esculturas en el futuro que son robóticas. Y volvemos a esas nanobot que las encuentra en algún lugar del universo. ¿Y por qué las encuentra ahí? Porque la nanobot lo que hace es llevar en su seno embriones congelados a distintos rincones del universo, tratando de buscar un lugar para desarrollar la vida humana y perpetuar nuestra especie. Así que bueno, ¿qué preguntas tienen? A ver. Bueno, yo dejaría esa respuesta acá a Lucía. A ver. No, vamos a generar, ¿viste? ¿Por qué arte? O sea, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, si Lucía puede decir algo con respecto a eso. Sí, sí, me pusiste en un aprieto. Estoy organizando la comida del mediodía. Estaba en el celular. Mira, bueno, primero que si esto fuera ciencia, si fuera tecnología simplemente, eh, vos pensás que si yo estuviera hablando esto desde el punto de vista como científico, como tecnólogo, yo tendría que escribir un paper sobre esto y tendría que convencer a mis pares, tendría el peer reviewing que me diría, vos estás loco, ¿qué vas a pensar en esto? Entonces, el arte me permite un formato mucho más amplio de pensamiento y tiene sus propios protocolos, porque por ahí viene el curador y dice, a mí no me gusta lo que haces. Y entonces yo digo, no, pero ¿sabés qué? Está bueno lo que yo hago. A mí no me gusta. Entonces entras en un terreno de subjetividad. En el campo científico somos más objetivos. Entonces, si el paper me lo rechaza a nosotros y después yo escribo y lo refuto, qué sé yo, y entienden que estoy correcto, bueno, ya está. Entonces, yo creo que el arte te permite salirte de tu protocolo, de la caja, pensar fuera de la caja con otra libertad. Con otra libertad que por ahí
te permite, no sé, avanzar en otros lados. Acá dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, por ahí la imaginación queda como explícita, que a veces no está explícita, no nos entendemos como seres creativos. Yo tenía una reunión en el INTI hace unos años para ver unas cuestiones de creatividad justamente para hacer una presentación del INTI. Entonces eran 3 ingenieras y llega un ingeniero un poco más tarde y dice, disculpe que llegué más tarde, pero no importa porque yo no soy creativo. Digo, ¿cómo que no sos creativo? Pero aparte sos ingeniero. Entonces, ¿de dónde viene la palabra ingeniero? Viene de ingenio, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué nosotros nos pensamos que no somos creativos? Porque estamos en un campo tecnológico o científico. Entonces, bueno, ese juego con el arte, pero aparte el arte en el tema ambiental, como decía, genera otros canales. Un canal diferente que funciona de otra manera. O sea, esas imágenes, por ejemplo, de las esferas en el subte, le voy a dar un ejemplo. Hace unos meses pasa la administradora del consorcio, me manda una foto de su hija que estaba mirando la esfera así, y me dice, mirá lo que me encontré, no sabía que esto era. Cuando veo el cartel, veo que es tuyo y me mandó la foto de la nena. Entonces, ¿podría haber inspirado a la nena yo con un proyecto científico? ¿O qué fue lo que vio ahí? A veces no lo podés decir, pero bueno. Pero bueno, yo quería que Lucía, porque esa pregunta es muy remanida, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay como, a ver, vos preguntas por qué esto es arte y yo te digo por qué no sería arte. En realidad hay como un poco lo que empezó diciendo Joaquín al comienzo de la charla, tenemos como una forma de organizar el conocimiento en compartimentos y tenemos también, diseñamos nuestras propias condiciones de validez de ese conocimiento. Son artificios. Entonces el arte, digamos, lo ubicamos en un lugar donde quizás no puede dialogar directamente con estos temas y a su vez la ciencia considera que no puede dialogar tampoco con una mirada más poética, una mirada más especulativa, más ficcional, cuando en realidad la raíz, digamos, de una idea tiene, digamos, el origen en una sensibilidad hacia algo que nos provoca, digamos, que nos mueve, digamos, a querer hacer algo, digamos, y las maneras de resolverlos, las maneras de pensarlos, no son tan fáciles, digamos, de disciplinar, ¿no? Más allá que, bueno, yo tengo una formación humanística, o sea, tengo una conciencia crítica sobre todo lo que hago, que quizás por ahí en las formaciones más duras, de ciencias duras, por ahí los científicos carecen, entonces, frente a este tipo de objetos, ¿no? Artísticos, entran en crisis porque no los pueden explicar, ¿no? Cuando en realidad en el universo de la ciencia la mayor parte de las cosas no las podemos explicar. Entonces, bueno, esa tensión, digamos, entre los modos de conocer, los modos de producir, no son tan distintas entre arte y ciencia, pero tenemos distintas formas de validarlo, ¿no? Claro. A ver, eh, El objetivo del arte, que es impactar los sentidos, que es un tecnólogo, la mejor herramienta posible. El arte es impactar los sentidos y bueno, no siempre lo logra, pero de todas maneras, sí. por otra manera, el objetivo de crear algo es diferente. Bueno, tiene también un desafío, ¿no? Es importante. No, Impactar los sentidos y con eso poder llegar a otra zona del ser humano. sí, la idea es, o sea, a mí me gusta cuando vos impactás en los sentidos, pero no te quedás en la parte estética solamente. Porque, digamos, yo podría impactar los sentidos con, no sé, puedo hacer una instalación acá con colores, ¿no? Y que todos nos quedemos maravillados con los colores que van cambiando, un espacio con un audio y todo, y nos sentimos transportados a otro lugar. Pero bueno, ya ahí estaríamos funcionando bien, porque si nos transportamos a otro lugar ya cumple su función. Pero la idea de todo esto es que en última instancia nos haga reflexionar, nos haga pensar. Por lo menos es el objetivo de mi arte, ¿no?
O sea, hay otros que, nada, hay muchas clasificaciones, sí. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de validación de tus ideas como arte en los espacios académicos, digamos, del arte? Ese camino, ¿no? Vos sos ingeniero industrial, a la vez... Un camino de espinas. Yo te cuento, yo estaba en esos momentos cuando yo arranco, no sé, llega un momento que yo estaba más en la parte de la ciencia, de divulgación de la ciencia, todo, pero ya cuando era chico, a los 15 años, yo tallaba en madera, o sea que siempre estuve en la parte artística. Y bueno, decido empezar con toda esta parte artística, y en esos momentos yo estaba en pareja con una curadora de arte que venía del arte tradicional, ¿no? Y en un momento ella me dice, yo no sé si lo que vos haces es arte. Chao, ¿viste? Entonces, ahí fue, ¡pum!, debajo de la línea de flotación. Entonces, cuando vio que yo me estaba hundiendo, me dice, mira, yo te recomiendo que hagas unas clínicas de arte, me dice. Bueno, gracias a su no obsecuencia, a mí me permitió crecer también. Pero bueno, era ese camino en donde siempre estaba esa pregunta, ¿esto es arte, no es arte? ¿Por qué? Esto, lo otro, y tener que validarlo en esos espacios, ¿no? En esos espacios que aún hoy, yo te puedo decir, no es tan fácil. No es tan fácil porque para alguien que viene, o sea, las generaciones jóvenes, como Lucía, que viene ya ha escrito un libro sobre bioarte, viene con otro pensamiento. Pero si tomamos 50, 55 años para arriba relacionadas que han estudiado arte tradicional y no se han ayornado, es mucho más fácil curar una muestra con pinturas y esculturas que hacer una muestra conmigo que los obliga a pensar y que no saben dónde van a poner las cosas porque es complicadísimo, ¿te das cuenta? O sea que es un camino difícil, no es para nada, o sea, no ha sido para nada fácil, ahora es más fácil, pero aún hay dificultades. Y bueno, sí, a ver, pasale el micrófono así, así lo graban, ¿viste? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Más que una pregunta, como que tenía ganas de compartir Bueno, como una preocupación, un pensamiento. A mí me impactó mucho la Nanny-Bot, se llamaba. sí, No solamente porque se llama como yo, Sofía, sino por dos cosas. Primero, es como que lo primero que me impactó fue como que me surgió un pensamiento como a veces como, por decirlo de alguna manera, como el prejuicio, digamos, como lo primero que llega. Decir, bueno, ¿cómo un robot va a reemplazar el vínculo madre-hijo? Primero que surge. Sacando, depurando un poco, curando, como bien podría decirse. Lo segundo que me surge es por ahí un punto de vista más científico o más biologicista, si se quiere. Yo vengo del palo de la biología. ¿Cómo podría ese robot, bueno, sí, esa inteligencia artificial reemplazar o mimetizar lo que sería el imprinting, por ejemplo? Nosotros somos mamíferos y el vínculo con los padres, particularmente mucho más fuerte con la madre desde que nacemos, es justamente esa conexión que se genera durante el amamantamiento, el acicalamiento, un montón de cuestiones y eso también hacen a la sociedad, bueno, una cuestión muy compleja. A lo que voy es, ¿cómo en vez de en este ejercicio de no tomarlo como antagónico, de querer que no nos reemplace, cómo se podría combinar? Porque incluso si yo me pongo en esa postura de cómo un robot va a reemplazar el vínculo madre-hijo, todos los días lo estamos haciendo, o sea, por decir un ejemplo, tenemos licencias cortísimas y enseguida tenemos que poner el bebé en una guardería y ahí se interrumpe. Así que capaz que incluso se podría pensar en no sé, en un periodo de licencia más alargado, teniendo una nanny bot, pero que en eso también se pueda pensar este proceso. No sé, se me ocurre. bueno, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que no tenés las respuestas.
sea, todo esto, yo planteo cosas que yo no tengo las respuestas y aparecen más preguntas y a su vez esas preguntas te llevan a otras preguntas. Es como un derrotero de preguntas, de incertidumbre, que por lo menos te lleva a pensar. Entonces, el solo hecho que vos hayas expresado eso quiere decir que cumplió su función. O sea, hacerte pensar, ¿no? Hacerte esa reflexión que por ahí no es lo que yo tenía, no sé cuánto yo tenía original pensado en esto, porque después se va moldeando en función de cómo. Por eso todos son, yo no hablo de instalaciones, obras, son proyectos que están siempre en proceso y nunca se sabe. Entonces la pregunta que vos te haces, cuando yo presento robótica, ni siquiera estaba. Era en el 2009, no, 2011 yo tengo una charla TED y presento robótica, era solamente un pensamiento, un dibujito. Me acuerdo, sale una pareja y un matrimonio, la mujer dice, ¿cómo va a reemplazar un robot a la madre? Entonces el marido dice, ay, cada madre. Bueno, entonces... Entonces, bueno, no sabemos hacia dónde va eso, ¿no? ¿Cómo podría reemplazar? Si vos escuchás, cuando yo la presenté en el Centro Cultural San Martín, las que estaban a cargo de toda la muestra, de la producción, todo, eran del Centro Cultural San Martín, dos mujeres, ¿no? Entonces una viene y me dice, yo pensé que Robotica iba a ser un robot frío, que me iba a producir rechazo, y me produjo un cariño o algo, porque la robot cuando reconoce al bebé, porque tiene reconocimiento facial y mira al bebé, lo reconoce, le empieza a cantar, ¿viste? Le empieza a contar cuentos, con una dulzura que vos decís, wow, qué bueno hubiera sido que me cantara mi mamá así por ahí, ¿viste? Entonces, no lo sé, y bueno, forma parte de ese futuro que no sabemos hacia dónde va a ir. También apareció, justo cuando lanzamos en el 2019, apareció una película, porque uno va prediciendo un poco, el arte lo que tiene de bueno es que con toda esta forma, esta especulación, eh, dice tantas cosas sobre el futuro que alguna la va a invocar. Entonces, en un momento sale una película de Netflix que se llama I'm Mother, que en el mismo año, entonces muchos decían, uy, es como la película. Por suerte tenía el blog de robótica del 2009, porque si no me decían que me había copiado la película. Pero bueno, otros me decían, no, pero mirá, salió lo que vos hacías, tenés que reclamarle a Netflix. O sea, era, vos lo tenés registrado, vos tenés ahí, bueno. El asunto es que I'm Mother era una robot encima, no tenía esa forma cariñosa, era una robot así, grandota, no sé si vieron la película Matilda, que estaba la que es la regente del colegio, que era una lanzadora de martillo, que es un urso, así. Bueno, esa I'm Mother era así. ¿Y qué hacía? Tenía una cantidad de embriones congelados, como se pensaba en robótica, y iba tomando los embriones y los desarrollaba. Pero bueno, había una maldad ahí porque buscaba el desarrollo perfecto para iniciar la civilización perfecta. Entonces, si veía que en ese desarrollo, ese bebé que se convertía en niño y ya llegaba a cierta edad y demostraba, digamos, a algún tipo de, yo diría, no era un superdotado perfecto, lo eliminaba. Así que era una robot mala, no le daba oportunidad a todos, ¿no? Pero bueno, nada. El tema es que siempre estábamos con ese futuro que a veces se combina mucho con la realidad, ¿no? Por eso yo hace un tiempo que vengo, digamos, trabajando sobre lo que yo llamo ciencia futura y la diferencia entre lo que es la ciencia de hoy y la ciencia ficción. Y bueno, la anécdota es que un día yo voy a la universidad y digo, quiero armar una agencia de viajes al futuro. Entonces, en realidad, yo estaba esperando que me echaran, pero no me echaron y me preguntaron, ¿cómo sería? Y dije, bueno, mira, de acuerdo a los científicos, a mí me encanta citar a los científicos, ¿no? Porque, miren,
De acuerdo a los científicos, para el 2050 vamos a poder congelar un cuerpo humano y descongelar la voluntad. Entonces, si eso puede pasar, podemos viajar al futuro, pausando la vida. O sea, si me decís que vamos a viajar al futuro a través de los agujeros de gusano, con la teoría de las cuerdas, o esto, lo otro, y que vamos a ir y venir, y yo todavía no lo veo. Para mí sigue siendo ciencia ficción. Pero pausar la vida es casi una realidad. Entonces empezamos a trabajar en la universidad con algunos procesos de crioconservación y armamos la agencia de viajes al futuro, la presentamos en el planetario de la Ciudad de Buenos Aires con una azafata que medía 2 metros de altura. En realidad no medía 2 metros de altura, le habíamos hecho un vestido así espectacular y estaba en un banquito. Pero se agachaba con el iPad y le ofrecía a la gente viajar al futuro, con las preguntas, ¿por qué querríamos viajar al futuro nosotros? ¿Les gustaría viajar al futuro? Pero es un viaje de ida, ¿eh? No volvemos. 10 años, están cansados de la política de hoy, la pareja, digamos, anda bien, entonces nos vamos, o nos vamos a ver qué pasa dentro de 100 años con el tema ambiental, o el viaje de 1 millón de años a otra galaxia. Entonces todos me dicen, bueno, pero vos ¿en qué te basás para decir eso? Y yo digo, ¿no es que hoy podemos congelar un embrión? ¿Cuál es la diferencia entre el embrión y un adulto? El grado de complejidad del organismo. Pero después que presentamos ese proyecto, aparece una nota, siempre aparece una nota en el diario que dice, una chica de 26 años le implantaron un embrión que hacía 23 años que estaba congelado y dio a luz el bebé. Eso es ciencia de hoy. Entonces, si yo tengo hoy 2 embriones gemelos, uno lo desarrollo ahora y el otro lo mando 10 años, dentro de 10 años voy a tener gemelos con 10 años de diferencia. Y eso es ciencia de hoy, ni siquiera ciencia futura. Entonces, bueno, es todo para seguir pensando, ¿no? Obvio, no necesariamente tiene que ser el reemplazo. O sea, no lo sabemos, siempre puede ser un complemento. Y probablemente hay mucho para pensar y mucho basado en toda esta cuestión científica y todo. O sea, hay muchísimo y no tenemos respuestas, ¿no? Como decir, bueno, ¿dónde radica la vida? ¿Dónde radica la conciencia? Estudia todo eso y todavía no se encuentra algo específico, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si descubrimos dónde está la memoria y esa memoria la podemos empezar a transferir, ¿no? De a poco a un sistema, digamos, digital o algo, y ya entramos en el transhumanismo, ¿no? O sea, ya empezamos a dejar el cuerpo para convertirnos en una masa ahí digital o energética, ¿no? No sabemos qué nos depara el futuro.